Estamos de regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y esta vez por Gloria Visión TV y sus redes sociales. Y pues con lo anunciado, vamos a conversar con el doctor Javier Sánchez, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano en la provincia de Guayas. Bienvenido, doctor. Bueno, el país ayer ha decidido, hay ya un nuevo presidente electo del país, que es el señor Daniel Noboa. Y lo que de alguna manera algunos nos preguntamos, bueno, no más allá de su juventud, lo importante es a qué intereses podría representar, siendo pues que proviene definitivamente de una gran corporación empresarial, netamente familiar. Tampoco lo hemos escuchado ser muy explícitos de cuáles serían sus políticas públicas, y sus antecedentes no son necesariamente en la vida pública, salvo un breve espacio en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Legislativa, que fue cesada por Guillermo Lasso. En esa perspectiva y en el espacio de tiempo tan corto que le queda para gobernar, 18 meses, que algunos dicen menos, ¿qué podríamos esperar de Daniel Noboa como presidente? Bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos a todos. En realidad nos enfrentamos a una macro o un macro dibujo de la sociedad ecuatoriana llena de crisis, llena de una serie de problemas que yo lo veo bien difícil que el nuevo presidente vaya a poder ir solventando algunas de estas posiciones, empezando por el déficit del presupuesto. Si no me equivoco, son 5.000 millones o algo por el estilo, que hay un déficit a la fecha. Lo segundo es la serie de situaciones que va a tener que enfrentar para tratar de solventar las diversas crisis. La crisis de seguridad, la crisis educativa, la crisis del IES, la crisis del agricultor, la crisis de la crisis y la crisis y crisis. Entonces, se ve un panorama bastante difícil el que va a tener que enfrentar. ¿Qué tiene para enfrentarlo? Ese es el gran dilema, porque en realidad hasta el momento lo único que podemos establecer es que hay un círculo alrededor de él que viene a ser familiar y algo relativo al empresariado. En cierta forma, si es que se ponen en realidad la camiseta del Ecuador, en realidad si se sienta las bases para poder ayudar al pueblo, a las grandes mayorías, que es lo que en verdad se necesita, podríamos llegar a tener algún tipo de situación diferente. Pero yo lo veo bastante difícil. Los intereses de clase puede ser que puedan más. Tenemos todo un proceso neoliberal que se está desarrollando desde hace algún tiempo para acá, y romper con eso yo lo veo que no va a poder así cortarlo de raíz. Amén de esto, de que en realidad como país no tenemos nosotros políticas de Estado. No conozco que haya una política de Estado que haya que seguir. Lo que tenemos son diversas políticas de gobierno que se terminan con un gobierno y empieza el otro. Y eso nos ha mantenido un poco rezagados en muchas cosas. En todo caso, las expectativas de que varíe algo esta situación solamente la vamos a ir viendo si es que hay realmente posibilidades de solucionar en estos próximos días, porque supuestamente desde las 12 del día de hoy, él ya iba a empezar a trabajar, a verificar algunas cosas, pero resulta, vuelvo y repito, bastante difícil la situación para él y para el país. Resulta, usted ha señalado un hecho importante, doctor Javier Sánchez, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano en la provincia de Guayas,
Es curioso, una especie de disruptiva, de cambio de escenarios, pues del candidato que indudablemente ya las encuestas le daban como ganador antes y durante el proceso eleccionario del día de ayer, pues haya decidido recibir pues los resultados electorales allá en su casa, en Montañita, y con un pequeño núcleo fundamentalmente familiar, por un lado, ¿no? Porque ni siquiera habría dirigentes políticos que hay, que entre la 4 y la 35, que podrían decir que representa una tendencia política. Y el otro hecho de que el país está habituado que ya una vez en la práctica virtualmente proclamado el ganador electoral del balotaje, pues comience a estar presente en los medios de comunicación señalando cuáles son sus políticas, y en realidad una y otra cosa en modo alguno lo hemos visto. De alguna manera eso como que acaso desdibuja un escenario de lo que será su próximo gobierno, porque en realidad, como decíamos antes, como que él mismo no tiene claro qué es el Estado, cuáles son las políticas públicas, cuál es la problemática del país, por dónde empezar. Además, en el periodo corto y en la crisis recurrente que vivimos en el Ecuador. Claro, es posible esa situación de que en realidad a la final, como dicen los muchachos, me encontré con la bola en el camino y está el arco vacío. Pero, ¿cuál realmente es la posición que debe adoptar? Esa es una cuestión bastante, todavía una incógnita, mucho más como estamos conversando en el hecho de que no hay ningún tipo de pronunciamiento claro, preciso y concreto sobre lo que se va a hacer, y hasta cierto punto crea un espacio para entrar en estas conversaciones de divagaciones de qué es lo que puede hacer o qué es lo que no debe hacer, y hasta cierto punto podría ser hasta un cambio de escenario, ¿no? Salir de lo normal, como ahora lo ha hecho en algunas ocasiones, que sale de lo normal y entra a nuevas tácticas o nuevas tendencias. Pero en todo caso, en realidad, yo creo que debería empezar ya, a no ser máximo mañana o pasado, a dar visos de hacia dónde vamos a ir, porque si no, esto va a volver a una intranquilidad más fuerte que la anterior, que en cierta forma ha dado una pausa en estos días, una vez que se han celebrado las elecciones y todo eso. El día de hoy sí se ha sentido una especie de más tranquilidad, pero eso no va a durar. Ahora, otro problema también es el hecho de que él no pertenece en sí a ningún partido. Él nomás es un invitado a participar por parte de organizaciones políticas, y eso también nos tiene como que, bueno, ¿qué mismo va a hacer? ¿Para dónde mismo va a coger? Pues no, Claro, o sea, un no poco hay línea. ¿cuál es su equipo de gobierno? Claro. Va a ser, digamos, políticos con alguna experiencia, va a ser nobles, van a ser empresarios, como lo ha hecho Lazo. Claro. ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuál es su equipo de gestión del Estado en la práctica? Claro, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser los asesores? Porque eso también es sumamente importante. Sobre todo, es un joven, hasta cierto punto preparado, pero eso de ahí hasta llegar a la presidencia, ejercer la presidencia y llegar a un feliz término, yo creo que sí hay una brecha bastante fuerte. Y el otro escenario es, bueno, ya la próxima posesión de la Asamblea Legislativa, donde están definitivamente algunos bloques ya constituidos, particularmente, como se dice, una mayoría relativa, ¿no? Que es el correísmo. Por otro lado, hay diversos bloques o sectores de distintas tendencias políticas. Entonces, ¿qué podríamos esperar como país, ¿no?, frente a esta nueva Asamblea Legislativa si en la práctica, bueno, el famoso correísmo derrotado ayer en las urnas, pues tiene un bloque más o menos de, si no mal recuerdo, de 58 asambleístas, ¿no? Ahí hay otros distintos asambleístas que comienzan a constituirse y aspirarían a constituirse la mayoría, pero en realidad
la política pública en la Asamblea. Uno dice que esto es un toma daca y de alguna manera, más allá del discurso de la candidata Luisa González a la presidencia de ayer, conciliador, vamos a ver qué dice el gran líder, porque ese es el otro, ¿no? Ese es el otro elemento. Sabemos que a la larga aquí en el país no se decide en otro lado. Entonces, ¿cuál va a ser su línea? ¿Va a seguir esa línea conspirativa de siempre, ¿no? Como pasó con Lenín Moreno, con Lazo, ¿verdad? O sea, como usted señala, el país quiere perspectivas realmente para recomponer, enfrentar la crisis. Efectivamente, ese es otro escenario, por ejemplo. El escenario de gobernabilidad junto a la Asamblea no lo veo tampoco muy claro, porque si bien RC5 tiene un número significativo de asambleístas, no le alcanza para hacer mayoría. El otro lado, están bien fraccionados y tampoco alcanzarían para hacer mayoría. Entonces, estamos en esta posibilidad de que sea lo que llaman mayorías móviles, y esas mayorías móviles resultan ser más peligrosas que la mayoría firme. Estamos en un escenario político bastante difícil. Ojalá que los asambleístas no vuelvan a cometer los mismos errores de lo anterior y verifiquemos si las políticas que plantea el nuevo presidente son de beneficio para las grandes mayorías, que todos nos sumemos. Pero si son contrarias, ahí sí yo creo que va a encontrar reacciones hasta de la misma gente que puede haberlo apoyado en algún momento. Porque lo que sentimos en realidad es que el Ecuador sigue siendo un país donde se vota por la emoción del momento, no pensando en cuestiones de futuro. Y eso es bastante peligroso. Y digamos, la otra perspectiva es en realidad, ya desde mi punto de vista del análisis político, informativo, comunicacionales, bueno, Daniel Noboa, el presidente electo, resulta, bueno, un nuevo rostro, entre comillas, juvenil, pero en el fondo representa intereses corporativos. Claro. Eso es lo que no se puede dejar de lado, o sea, porque en realidad no puede cortar así. No puede cortar de bruces esa relación familiar, corporativa, empresarial y los intereses que representa, ¿no? Y mucho más cuando de alguna manera Fernando Villavicencio, antes de ser asesinado, pues denunciaba, por ejemplo, que en el país había una serie de puertos que sin ningún control, y por lo tanto por ahí sale lo que todos sabemos, y en realidad entonces, ¿cuáles serán las políticas claras, concretas frente a esa situación de parte del presidente electo Daniel Noboa? Claro, es que ahí tiene que romper algunas cosas, principiando por el pago oportuno de los tributos. No solamente la clase media o el profesional que medio hace algo, o el tendero de la esquina que medio hace algo, tiene que tributar. Tenemos que tributar todo, sobre todo las clases que tienen más poder económico. Ese yo creo que tendría que ser el primer golpe que tendría que dar para dar, no satisfacción, sino para dar la perspectiva de que va a ser un gobierno diferente. Y la transparencia, digamos, y ¿no? ahí entrar en el proceso de transparencia, porque también en el Seguro Social existe una gran deuda moratoria de los grandes empresarios, y eso tampoco se lo puede ocultar. Entonces, estas pautas son las que él tiene que ir poniendo en el camino para ir soportando un cambio real, si es que quiere hacer algo realmente por el país. Si no lo logra, si no puede hacerlo, entonces en realidad lo que va a suceder es que va a ser una extensión del gobierno que fenece y vamos a seguir en las mismas situaciones dando vueltas como tarantantán sobre las mismas cosas sin llegar a ningún resultado. Un poco ya para terminar, doctor Javier Sánchez, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano en la provincia del Guayas. Estamos transmitiendo el programa Frente a Frente por un diálogo con la ciudadanía por Gloria Visión Online.
¿Cuál es la perspectiva desde la izquierda, desde el Partido Socialista, en relación a los trabajadores, a los campesinos, y su línea política de aquí en el corto y mediano plazo? Bueno, el Partido Socialista siempre ha sido un defensor de la clase trabajadora, de los agricultores. Tenemos una posibilidad grande de defender todos aquellos intereses que son atacados por las fuerzas de opresión, pero también dentro de eso vamos a estar vigilantes porque necesitamos es que se planteen cuestiones de transformación real. No necesitamos ya estos paños tibios que nos presentan, nos interrumpen, nos dilatan y nos distraen, cuando en realidad el problema no es tratado en el fondo. Vamos a estar vigilantes como Partido Socialista de todas las incidencias que puedan haber para poder o ayudar o aclarar o combatir todas estas expectativas. Estuvo con nosotros en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, Gloria Visión TV y sus redes sociales, el doctor Javier Sánchez, dirigente provincial del Partido Socialista Ecuatoriano. Hasta una próxima oportunidad.